Buenas tardes. Vamos a empezar con el acto de hoy. Yo soy Daniel Blázquez, que soy vecino de aquí de la Rosa de Luxemburgo, de toda la vida. Propuse un poco esta charla y la gente de la Junta Directiva de Acrola amablemente les pareció interesante, y yo creo que también queremos que haya un ciclo de conferencias, charlas, presentaciones de libros en torno al tema del cambio climático, que nos parece es un tema que a todos os preocupa mucho, y a las pruebas me remito, ¿no? Que está la sala llena. Y bueno, más un día como hoy, ¿no? Que veis que hacen 20 y tantos grados en enero. Parece que te hemos encargado el día, Emilio. Lo sé. Pero bueno, más allá de la broma, que poca broma con esto. Os presento a la persona que va a hablar hoy, que va a presentar un libro que ha escrito. Emilio le conocí en la década de los 2000. Ya decimos la década de los 2000 como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Hace muchos años, hacía muchos años que no nos veíamos, y la verdad que leer el libro me ha hecho pensar un poco en él, y pensé que podía ser un buen ponente. Y le conocí en aquella época. Él estaba en Móstoles, militaba en un colectivo que se llamaba Rompe el Círculo, que se encargaba de cosas muy locales, muy de desarrollo del barrio, participación en el barrio, pero también con una visión también en lo global, y ya había muchos discursos sobre el tema del colapso en aquella época, y ellos también tenían cierta vinculación y preocupación y militaron mucho en eso. Y luego coincidimos también muchas cosas en temas culturales, en temas de conciertos en un centro social de allí, en La Casica, y desde siempre tuvimos ahí esa afinidad de una persona que te encuentras y que es fácil de trato y muy agradable, ¿no? Él es doctor en antropología. En el 2016 hizo la tesis en la Autónoma, y luego yo creo que a lo mejor seguro que lo nombra en la charla un poquito de esto, ¿no? Yo creo que es muy interesante también, ¿no? Su tesis era sobre el tema de Cuba, ¿no? La transición energética en Cuba, como estuvieron ellos obligados a reducir el consumo energético por motivos obvios, ¿no? Cuando cayó la URSS, y esa experiencia un poco que puede asimilarse en cierta manera a lo que puede pasar cuando hay un colapso, ¿no? Que luego hablaremos de este término. Yo creo que eso le abrió un poco los ojos y le hizo reflexionar en muchas cosas, y nos va a compartir esas reflexiones hoy, ¿no? Ha escrito bastantes libros. No es una estafa, es una crisis. También libros sobre la tesis que hizo. Escribió también junto a Héctor Tejero Qué hacer en caso de incendio, un manifiesto por el Green New Deal. Ha sido profesor de antropología en la Universidad Autónoma de Madrid y de filosofía en la Universidad de Zaragoza, y ha trabajado entre 2016 y 2019, estuvo de asesor, ¿no? En el Ayuntamiento de Móstoles. Corrígeme si algo de lo que diga. Está muy bien. Me has espiado perfectamente. De asesor sobre temas de medio ambiente, y vinculado también a través de Más Madrid, sobre todo de Más País, en temas de políticas climáticas. Y ahora es científico titular del CSIC, más vinculado a esa parte más antropológica de toda esta parte del cambio climático y acción sobre el cambio climático, y que yo creo que es la visión que nos va a dar ahora, ¿no? Y es COIP, en un grupo de investigación en el CSIC. Y nada, decirte que muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí, que este es un barrio que siempre ha estado, yo creo, preocupado por los temas ecológicos, siempre temas de reforestación, de un montón de cosas, que hay aquí, muchos de vosotros sois partes, ¿no? Una cooperativa energética para poner placas solares e intentar reducir el consumo energético en el barrio también, y que yo creo que es un foro bueno para ti. Y nada, ya te dejo. Genial. Vale, Dani, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto cuando buena gente como Dani te invita a hacer algo, y además, más allá de eso, es un placer estar en un espacio como la Rosa Luxemburgo, que es un espacio histórico de la organización de los barrios en Madrid, que no conocía, y he conocido tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y antes de nada, y daros las gracias a todas y a todos por pasar esta aterradora tarde de enero de 20 grados en una charla como esta. Quizás podría empezar contando por qué me decidí a escribir un libro como este, que aunque he escrito yo, forma parte de un debate que es mucho más colectivo. Como sucede siempre con los libros, al final la autoría es una ficción, y todos los libros implican un trabajo colectivo muy amplio. Y me animé a escribir este libro en primer lugar por hacer un ejercicio de autocrítica. Yo milité lo que luego voy a definir como posiciones colapsistas casi 15 años de mi vida, entre el 2003, 2017, 18. He cambiado de posición. Luego, si queréis, alguien tiene curiosidad, puedo contar los hitos que me llevaron a este cambio de posición, pero que pasan un poco por algunas cosas que Dani ha planteado en la presentación. Mi trabajo de campo en Cuba, donde viví 9 meses, mi labor como director técnico de medio ambiente en la ciudad de Móstoles. Y luego, sobre todo, el hecho de que hacia 2017-18 parecía obvio
que los escenarios que habíamos pronosticado en el 2003 y el 2004 no se estaban cumpliendo. Y había algunas cuestiones que era necesario revisar. Más allá de esta especie como de rendir cuentas públicamente de lo que uno escribe, se cambia de posición, pues que menos que explicar por qué, también me animó el hecho de que el colapsismo, que luego lo paso a definir, estaba adquiriendo mucho peso y mucha influencia en el movimiento ecologista, tanto a nivel nacional como internacional, y a mi juicio en el peor momento posible. Y estaba además empujando al ecologismo a cometer toda una serie de errores políticos que yo creo que son, que son comprometedores para la labor transformadora que el ecologismo está llamado a hacer en unas décadas tan decisivas como estas. Os pongo un par de ejemplos, simplemente. No sé si os acordáis del verano del 17, que hubo una ola de calor prematura en Madrid, con temperaturas en mayo-junio desbordadas, y surgió un movimiento espontáneo que llamaba a la climatización de los colegios públicos, para que los niños no soportasen temperaturas de 35 o 40 grados. El PP se burló de esta demanda diciendo que los niños hiciesen abanicos de papel. Tenías todos los ingredientes, ¿no?, para generar un movimiento popular fuerte. ¿Y cómo responde una parte del ecologismo colapsista? Dando la razón al Partido Popular y diciendo que no tenemos recursos energéticos ni materiales para meter aires acondicionados en los colegios. Porque el pico y la escasez de energía, esto es un delirio. Que los niños pobres de Madrid pasen calor en verano no depende del picoil, depende del control de los presupuestos públicos. Otra cosa es que tengamos recursos para unos niveles de bienestar privado disparatados, que eso lo podemos discutir, pero para climatizar los colegios públicos sí hay recursos. Bueno, pues como este error político, otros muchos que tienen que ver con una oposición a las renovables donde se mezclan críticas necesarias a malas prácticas con la totalidad del fenómeno, que es algo muy peligroso, y digamos la construcción de una serie de marcos que a mi juicio, son, aunque no se pretendan, son tremendamente favorables a los discursos de la extrema derecha, de los intereses de la industria fósil, etcétera, etcétera. Esto como marco general. Por todo esto me decido a escribir este libro, que es un poco la síntesis de una serie de debates que se han ido teniendo en redes, quizás no de la mejor manera posible, durante los últimos 2-3 años. Antes de proseguir, también quería clarificar, por si hubiese alguna duda, que aunque en el libro se discute la pertinencia de utilizar el concepto de colapso y todas las teorías que se suelen derivar de ello, en el libro no hay ningún gramo de negacionismo. La situación que enfrentamos es crítica, es absolutamente crítica, y creo que conviene no dulcificarla. Yo voy a hacer al final de esta charla una reivindicación de la esperanza fundamentada, no solo el optimismo de la voluntad, que decía Graham, sino también un optimismo de la inteligencia, e intentar justificar que tenemos margen de maniobra. Pero hay que partir de asumir que la situación es crítica. De algún modo, no sé cómo lo expreso en el libro, pero digo algo así como: la tragedia ya está teniendo lugar, solo que de modo desigual y combinado, ¿no?, por utilizar una vieja expresión trotskista. Por tanto, no se va a encontrar ningún gramo de negacionismo en el libro. Lo que sí hay es mucho negacionismo de la derrota. Mucho negacionismo de dar al colapso la categoría de un destino, de un hecho consumado, al que tan solo cabría adaptarse. No sé si interesa esto, supongo que ya se conoce, es un tema mucho más, ¿no?, que está mucho más en circulación, pero si queréis luego podemos entrar en datos concretos sobre cuestiones que tengan que ver con la crisis climática, la energética, la de biodiversidad. En todos estos frentes, digamos, por ejemplo, la crisis climática, es evidente que se está acelerando, es evidente que todavía no existe un consenso científico de por qué se está acelerando, pero debería ser un asunto que nos tendríamos de tomar todavía mucho más en serio. En otros aspectos de la crisis ecológica, como la energética, seguramente los peores pronósticos no se han cumplido y estamos un poco mejor. Esto también nos da cierto margen de maniobra, pero todo esto yo creo que hay que entenderlo en un marco en el que la crisis ecológica nunca se manifiesta por sí sola, sino siempre atravesada por tensiones políticas. Y quizás el elemento más perturbador hacia el futuro es que estamos en el umbral de un riesgo real de involución democrática. De que, digamos, pues todas las tensiones ecológicas empujen y deriven hacia horizontes en los cuales se busque dar salida a estas tensiones incrementando la desigualdad. Y quizás lo que está pasando en Gaza hoy, además del horror y del crimen que supone ver un genocidio en directo y del colapso moral que esto está suponiendo para todas y para todos, es angustiante también por lo que tiene de prefiguración, de hacia dónde podrían ir las cosas si lo hacemos mal. La cuestión de fondo es que no tenemos por qué hacerlo mal.
Vale, dicho esto como marco general, me meto un poco más a contaros la argumentación del libro, que es una crítica a algo que, bueno, en el libro se llama colapsismo, ideología colapsista. Ha habido mucha polémica con esto. A lo mejor la etiqueta podría ser otra. Podríamos hablar de apocalípticos, hipocondríacos, fatalistas. La etiqueta da igual. Lo que importa es el fenómeno. Es el fenómeno. Un fenómeno que incluso alguna gente ha pretendido decir que no existe y como, pero si yo estuve 15 años militando ahí, ¿qué clase de stalinismo cognitivo es este? Que me niegas mi propio pasado, ¿no? O sea, hasta puntos os cuento una anécdota simpática, pero nosotros tenemos un local, no sé si parecido a este en Móstoles, teníamos, ya no lo tenemos, Rompe el Círculo. Bueno, pues en Rompe el Círculo en 2008 estábamos teniendo talleres de autoformación, un puñado de chavales obsesionados con el peak oil, en el que discutíamos dónde meter nuestros miserables ahorros, que por aquel entonces podían ser 500 euros, mis ahorros, en el 2008, estaba con una beca de mierda de la universidad. Si comprar oro o plata ante el inminente derrumbe del sistema monetario. Estábamos con esa, o sea, yo me he comido el colapsismo más hardcore, o sea, hasta el fondo, ¿vale? Entonces que me digan que no existe, en fin. Bueno, ¿qué sería el colapsismo? ¿Cómo lo defino? Como una corriente ideológica dentro del ecologismo que a algo que se decide llamar colapso, y esto es importante, le otorga la categoría de un hecho consumado, un destino, algo que ya estaría sucediendo, o al menos algo suficientemente probable como para condicionar nuestras estrategias políticas en el presente. Esto que sería como el rasgo de definición general, luego se le añaden una serie de especulaciones sobre cómo va a ser en el futuro la sociedad post-colapso. ¿Y qué se incluye aquí? Pues se incluye la descomposición del poder político, parece que el poder político se va a fragmentar en unidades más pequeñas, un retroceso tecnológico, una cierta decadencia urbana con un auge del mundo rural, y normalmente se suelen barajar escenarios con mucha menos población y nadie se pone a explicar por qué. Pero se suelen barajar escenarios con mucha menos población para ajustar, ¿no?, la demografía humana, la capacidad de carga de la Tierra, este tipo de cosas. Dentro de esto, digamos que luego hay variedad, como en toda la corriente ideológica. Hay gente que utiliza el concepto de colapso de modo riguroso y hay otros que hablan de colapso casi como un sinónimo de los malos tiempos por venir. Luego veremos que esto no tiene ningún sentido. Hay alguna gente que todavía cree que podemos hacer algo para esquivarlo, y otros que dicen que no, que con mucho podremos colapsar mejor, signifique lo que signifique eso. Y digamos, luego hay gente que percibe que esto será una tragedia, pero la mayoría, y es lo más interesante de esta propuesta ideológica, a pesar de que asumen que va a ser muy jodido, suelen percibirlo como un esquema de ventana de oportunidad. Vale, esto va a ser muy jodido, pero nos va a permitir regenerarnos y volver a una sociedad más local, comunitaria, resiliente, etcétera. Vale, esto digamos que esto es el fenómeno. Es el fenómeno que el libro se preocupa por analizar y por autocriticar desde el punto de vista, como os decía, que yo estuve 15 años en estas coordenadas. Vale, este debate, digamos, hay como una parte del debate que incluso muchos compañeros colapsistas nos han dado la razón a los que les hemos hecho críticas, ¿no? Y lo ejemplifico con una intervención que hizo Alberto Garzón, el exministro de Consumo, que se metió en este debate, un artículo en la revista de la U hace como un año, que me pareció interesante. Porque él decía, bueno, con este tema del colapso que tiene a los ecologistas tirándose piedras unos a otros, él hacía como una distinción, el colapso como diagnóstico y el colapso como discurso. Decía, es evidente que el colapso como discurso para construir mayorías transformadoras igual no nos sirve, decía él. Pero el colapso como diagnóstico no lo podemos perder de vista porque es, digamos, fruto de nuestro mejor conocimiento científico, etcétera, etcétera. Yo leí y decía, pues creo, Alberto, que es al revés. Y esto, digamos, es una de las tesis fuertes del libro, ¿no? Es verdad que el colapso como discurso, ¿no?, luego vamos a entrar en ello, no es que sirva para mucho para construir mayorías sociales transformadoras, pero en pequeñas dosis, y al final, y tú como médico lo sabes, ¿no?, lo que diferencia el veneno de la medicina es la dosis. El colapsismo en pequeñas dosis puede ser útil. ¿Por qué? Porque genera rabia, impaciencia, que son sentimientos que no nos sobran, en pequeñas dosis y en determinados contextos. El problema es el diagnóstico.
El problema es dar por hecho que eso que tú decides llamar colapso es la expectativa más realista de lo que nos va a suceder. Explico un poquito más esta cuestión del problema político, ¿no? El problema político del colapsismo como discurso. Casi todas las investigaciones que se han hecho sobre comunicación climática y ecológica concluyen que los discursos del miedo, salvo que esté teniendo lugar una catástrofe inminente, esencialmente paralizan. Paralizan. A las mayorías sociales las paralizan. El colapsismo es más allá del miedo. Miedo lo sentimos todas y todos al ver el parte meteorológico del día siguiente. El colapsismo es el miedo llevado a su máximo exponente. Hay una frase que a Yayo Herrero le gusta mucho citar, que es de Naomi Klein, que dice algo así como: el miedo solo te paraliza si estás solo y no sabes a dónde correr. Yo creo que el problema de esta frase es que funciona para un sprint. Si tú tienes como, digamos, un objetivo muy rápido, ¿no? Si esto no es un sprint, por tanto, si no es un colapso súbito, sino un proceso mucho más complejo, el miedo lo que va a generar es un clima de sálvese quien pueda, que es todo lo contrario a lo que necesitamos para impulsar procesos transformadores. Pero bueno, aún así insisto en que en pequeñas dosis, pues un cierto colapsismo, entendido colapsismo como una alarma, una preocupación, ¿no? Más allá de pensar en términos estrictos, una cierta alarma ante la situación catastrófica que estamos viviendo puede ser necesario. El problema es el diagnóstico, el problema es más analítico. Es decir, el problema del colapsismo no es político, o es político solo en la medida en que nos impide transformar el mundo porque nos hace comprenderlo mal. Y es lo que voy a intentar explicar ahora. Primero, ¿qué quiere decir colapsar? Esta es una de las grandes preguntas. Se habla de colapso, dando por hecho que eso todo el mundo entendemos qué significa eso. ¿Y eso qué quiere decir? Y esto que puede parecer una discusión un poco tonta, ¿no? Como de términos. Está esperando por las palabras. Es importante porque con los términos van hipótesis políticas implícitas. Y esta es la clave, ¿no? Una noción como colapso necesariamente, y si la queremos usar con rigurosidad, nos tiene que remitir a un proceso que sea largo, o sea, que sea súbito, muy destructivo e irreversible. ¿Va a ser los efectos de la crisis ecológica eso? Es cuestionable, ¿no? Normalmente los colapsistas hablan de, cuando intentan definir colapso, utilizan la obra de un arqueólogo que se llama Tainter, y hablan de la pérdida de la complejidad social. El problema es que la complejidad social es una categoría que puede ser cualquier cosa, es súper difícil de definir. No hay ni mucho menos un consenso dentro de las ciencias sociales como para definir y mucho menos medir la complejidad social. Hay otra gente que dentro del colapsismo lo define como ese momento en el que por un quiebre la gente no va a poder cubrir sus necesidades ni por el Estado ni por el mercado, ¿no? Vamos a vernos como a la intemperie histórica. Esto yo creo que es una definición más lógica de lo que el colapsismo se imagina, y esta que nos remite a una situación de estado fallido. Yo defino el colapso como estado fallido. Claro, el problema es que seguramente, muy probablemente, y más en las geografías políticas en las que el Estado es una institución muy fuerte, esto no va a suceder. Al revés. El Estado va a tener un papel fundamental en delimitar qué tipo de sociedad recibe los impactos de la crisis ecológica en sus muy diversos frentes, ¿no? De hecho, el problema del colapsismo es que desvía la atención del verdadero peligro. Porque nuestra sociedad, a mi juicio, está mucho más preñada de ecofascismo que de colapso. Y son dos estrategias completamente distintas, la que exige combatir una cosa o la otra. Antes de profundizar en esto, me quería meter también un poco en daros unas pinceladas del debate científico que hay como por detrás de todo esto, que yo creo que es importante, aunque como defenderé luego, aunque los colapsistas tuvieran razón en su diagnóstico científico, que yo creo que no lo tienen, da igual porque el problema es que emplean un marco teórico que yo creo que es erróneo, ¿no? Pero vayamos a la cuestión científica. Al menos en España, el grueso del colapsismo se podría entender como colapsismo energético. Se ha puesto el foco en que tenemos un problema con una crisis energética estructural que nos va a llevar hacia el colapso. Luego eso está cambiando, también hay colapsismo climático de otro tipo, pero en España el grueso del colapsismo donde yo vengo viene de ahí. Aquí digamos que hay como dos tesis fuertes. Una tesis fuerte tiene que ver
con la cuestión del peak oil, del pico del petróleo, no sé si la conocéis, pero básicamente el planteamiento es, por razones geológicas hay un límite en la extracción de petróleo, particularmente de combustibles fósiles en general, que no va a poder aumentar. Como nuestras sociedades son tan dependientes de los combustibles fósiles, esto nos conduce a un colapso. Estoy simplificando mucho, pero la esencia es esta. Es una tesis que tuvo mucha vigencia en los años 2000, porque además permitía explicar mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Tú decías, la guerra de Irak, la crisis del 2008, era como una hipótesis que hacía encajar todo como muy bien. Esta es una de las dos tesis fuertes. La otra tesis fuerte es que las energías renovables no pueden sostener sociedades industriales complejas, porque tienen una serie de límites, ¿vale? Por eso hablan de las ilusiones renovables. Y estas dos tesis se combinan para venir a decir, el mundo está en el umbral de un shock energético brutal que nos llevará a una reducción de consumo tan drástica que necesariamente implicará un colapso del sistema político, económico, etcétera. La cuestión es que esto, que podía ser una hipótesis verosímil hacia el año 2000, 2010, el avance científico lo ha ido poniendo en cuestión. Os pongo dos datos simplemente, ¿no? Casi todos los expertos científicos consideran que la revolución del fracking, del petróleo de esquisto en Estados Unidos, si no disolvió el problema del peak oil, al menos lo desplazó mucho en el tiempo, ¿no? Y de hecho hoy hay consenso, o casi consenso, en que nuestro problema no es que nos falte petróleo. El problema es que tenemos petróleo comercialmente explotable como para freírnos climáticamente. Tenemos reservas suficientes como para generar un desastre climático. Por tanto, el problema ya no es la escasez, el problema es cómo conseguimos desengancharnos suficientemente rápido. Respecto a las renovables, aquí el debate científico es muy amplio. Y cuando digo muy amplio es que es brutalmente amplio. Hay gente que defiende que las renovables nos pueden dar muy poquita energía, 1/3 o 1/5 parte de lo que tenemos, y gente que ha dedicado toda su vida a estudiar esto que dice que podríamos multiplicar hasta por 5 el consumo energético. Es una diferencia brutal. ¿Quién tiene razón en esto? No lo sabemos. Pero sí que parece que las posiciones más pesimistas empiezan a quedar, digamos, fuera de juego. Y todos los estudios apuntan a que las renovables podrían mantener al menos un nivel de consumo energético parecido al actual, aunque con algunos cambios en sectores concretos, especialmente la movilidad y la alimentación, que tendrían que conocer, digamos, cambios sustanciales. Por tanto, digamos, las bases científicas de este colapsismo energético hay que, al menos, discutirlas, porque la lectura científica ha cambiado mucho respecto a hace 10 o 15 años. Pero aunque no fuese así, aunque hubiese consenso en los datos, el problema es otro. El problema no está en el diagnóstico, el problema está en la manera de diagnosticar. Aquí espero no ponerme muy estupendo, pero hay como toda una serie de problemas teóricos que tienen que ver con una mirada sobre la realidad reduccionista, mecanicista, determinista, toda una serie de cosas que suelen pasar especialmente cuando gente que viene de las ciencias naturales se pone a especular sobre cómo funcionan las sociedades, donde se da, digamos, una cierta problemas de traducción entre culturas científicas, por así decirlo, ¿no? Y esto hace que tengamos una teoría sobre cómo funcionan las sociedades que es tremendamente problemática, por la cual la escasez de un recurso nos va a llevar al colapso sin entender cómo la política es una esfera que al menos tendrá algo que decir en cómo se gestiona y cómo se modula eso. Voy a intentar explicarlo de otra manera, porque yo cuando escribía el libro me daba cuenta de los impresionantes paralelismos que el colapsismo ecologista del siglo XXI tiene con el colapsismo marxista del siglo XX. Los compañeros del movimiento obrero de la Segunda Internacional pensaban su mundo bajo la hipótesis de que el capitalismo se iba a derrumbar, presa de sus propias contradicciones, ¿no? Vendría una gran crisis de la que surgiría la revolución social. Y esa crisis estaría provocada por las contradicciones de la base económica de la sociedad. Bueno, el colapsismo hace lo mismo, pero traduciendo economía por energía. El planteamiento filosófico es exactamente igual. Claro, si nos vamos a la historia, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se derrumbó el capitalismo en la gran crisis final presa de sus propias contradicciones? No. Hubo muchas turbulencias, que se llamaron Primera Guerra Mundial. Es decir, los compañeros sí habían detectado tendencias muy peligrosas en la evolución de la sociedad de su época,
pero esas no llevaron al colapso como oportunidad de la revolución. De la misma manera que nuestras tendencias peligrosas no van a llevar al colapso como oportunidad de las comunidades locales resilientes. Lo que llevó es una situación de caos en la cual la política operó muchas salidas muy distintas, desde la Revolución Rusa al New Deal de Roosevelt a los nazis. Y la cuestión clave fue la política. Yo creo que es un buen paralelismo para entender cuáles son estos fallos teóricos. Estos fallos teóricos de pensar que esos datos energéticos que estás manejando, aunque fuesen exactos, que insisto, no lo son, van a tener una sola traducción política. No, lo que se abre es un campo de posibilidades. Un campo de posibilidades enorme, en el que además resulta tremendamente ingenuo pensar que el Estado no va a jugar un papel fundamental. Lo vimos durante la pandemia. Creo que las crisis del antropoceno, en su sentido más amplio, a lo que nos llevan es a un mundo en el que la regulación estatal va a ser absolutamente decisiva. Y aquí está el problema estratégico fundamental del colapsismo. Que en el fondo lo que está operando es una especie de ensueño libertario por el cual el colapso te va a permitir ahorrarte ese trabajo de destrucción del Estado al que el anarquismo ha aspirado siempre, y tú te vas a poder centrar en el trabajo exclusivamente local, con las pequeñas comunidades, con la resiliencia, con la autogestión, porque lo otro se va a descomponer, porque supuestamente los estados modernos son dependientes de grandes flujos de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un error absolutamente garrafal. O sea, este es un error que, si prospera en el ecologismo, implica poner una alfombra roja a nuestros enemigos, que van a utilizar el Estado precisamente no para diseñar una transición ecológica justa, sino para dar salida a todas estas tensiones a través de un incremento de la desigualdad, de un incremento del autoritarismo político y de una degradación de las condiciones materiales de vida de las grandes poblaciones. Y yo creo que aquí está como el error clave, el error fundamental, que es alimentar esta ilusión, ¿no? En el mundo colapsista se habla, es el momento de las balsas de emergencia, ¿no? De la resiliencia local. Y no digo que no sea importante cultivar la resiliencia local, el trabajo en barrios. Yo mismo he militado en un colectivo que ha trabajado en el barrio toda su vida. Pero hay que tener en cuenta que esto no llega, que aquí es fundamental una disputa por el poder. Y en esta disputa, además, no nos olvidemos, todavía hoy, este año, puede ganar las elecciones en el país más importante del mundo, negacionista climático. No vamos ganando, no estamos a favor de la corriente, somos herederos de 40 años de ingeniería social y antropológica neoliberal que ha generado sociedades que lo ponen muy difícil para hacer proyectos transformadores. Por tanto, ojo, no podemos dar al Estado por desahuciado por una supuesta crisis energética. Esto es un absoluto disparate político. Vale, dicho esto, más allá de, digamos, constatar este error, en el libro, toda la segunda parte, lo que procuro hacer, y ya con esto voy a ir terminando para dar lugar como a un debate, es una reivindicación de que, aunque la situación es complicada, no estamos tan mal como nos pensamos. No estamos tan mal como nos pensamos. Y hago una defensa de eso que decía antes, de un cierto optimismo no solo de la voluntad, sino también de la inteligencia. Lo hago de una manera muy provocadora. El último capítulo del libro se llama "Los ecologistas hemos empezado a ganar y no nos hemos dado cuenta". Es así como una cosa así que, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir este señor con esto? Es evidente que en términos de emisiones de CO2, por ejemplo, estamos mucho peor hoy que hace 40, 50, 10 años, ¿no? Pero en posibilidad de darle solución estamos mejor. Estamos mejor. Os enumero algunas cuestiones por las que defiendo que nuestra generación puede hacer aquello que no consiguió hacer otras antes respecto a este tema. En primer lugar, contamos con una conciencia global, al menos sobre la cuestión climática, que no tiene parangón en la historia. En el lustro 2015-19 va a ser estudiado por los historiadores en el futuro como el lustro de la explosión de la conciencia climática global, con grandes hitos como el Acuerdo de París, la Laudato Si, el fenómeno Greta, todas las movilizaciones del 19 que tuvieron un crecimiento exponencial brutal, como poco se recuerdan en la historia de los movimientos sociales, y si no llegase por la pandemia, ¿a dónde hubiesen llegado? No lo sabemos. Pero digamos, además de eso, el cambio climático ha dejado de ser un relato
para ser una experiencia cotidiana, donde todo el mundo tiene una anécdota terrorífica, como estar dando una charla en 27 de enero a 20 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es una cosa que ya no suena a algo raro de los científicos, sino algo que estamos viviendo cotidianamente. Si uno ve, por ejemplo, las encuestas sobre cambio climático en España, el negacionismo es absolutamente residual. O sea, la gente que sabe que esto es real, que es antropogénico y que es peligroso es abrumadoramente mayoritaria. Otra cosa es que después asuman políticas coherentes, que eso es otro tema, ¿no? Entonces tenemos un nivel de conciencia como no ha existido nunca. Tenemos un compromiso público de la ciencia con una agenda política reformista en sentido fuerte que tampoco existía. La ciencia se está posicionando. Ha roto su neutralidad tradicional y los grandes expertos están llamando a la acción política. Esto tiene mucho que ver con la victoria de Trump, con cómo reacciona el sistema científico internacional ante el riesgo real, pues de pérdida de datos, todo el trasvase de datos climáticos a servidores de Canadá, las amenazas de Trump de cerrar la Agencia Ambiental de Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿no? En tercer lugar, y sin que sirva de precedentes, y los colapsistas dirán que soy un tecnófilo, pero las energías renovables están conociendo una revolución tecnológica que es profundamente esperanzadora. Profundamente esperanzadora. ¿Con esto decir que la tecnología es la solución? No, pero ayuda. Pero ayuda. En este momento, en el 80% de los países del mundo ya es más barato producir electricidad con energías renovables que con combustibles fósiles. El salto de los últimos 5 años ha sido espectacular y está fuera de toda previsión. Ahora bien, ¿esto es suficiente? No, pero esto, digamos, nos facilita pensar en transiciones factibles que no dependan de hipótesis políticas absolutamente alucinadas, disparatadas e irrealistas. Del mismo modo, muchísimos estudios se están concluyendo las enormes posibilidades de la agricultura regenerativa, no solo para producir más, sino para regenerar los suelos y capturar carbono, hasta el punto que hace escasamente unos meses se publicó un estudio que decía que si se aplicase sistemáticamente como política pública, toda la brecha de carbono que nos queda para cumplir con el Acuerdo de París se podría conseguir solo con agricultura regenerativa. Luego tenemos muchísimos proyectos piloto que ya funcionan. Muchísimos, en todos los campos. Desde comunidades energéticas, a un modelo de ciudad como las Superillas en Barcelona, el abono transporte de Alemania, que por 9 euros te puedes mover un mes por todo el país. Es decir, ya hay un montón de intervenciones pequeñas en muchos campos que realmente nos permiten tocar el tipo de mundo que la transición podría generar. Y hemos tenido, digamos, victorias muy importantes en el marco político, legislativo, cuestiones que me las cuentas hace 10 años y yo no me las hubiese creído. Desde la paralización de la ampliación del aeropuerto de Londres hasta el referéndum de Yasuní para dejar en el subsuelo el petróleo de Ecuador, al hecho de que hemos logrado vencer en las urnas en 2 países clave para el clima mundial, como Estados Unidos y Brasil, a negacionistas climáticos. Y no solo eso, sino que se ha impedido sendos golpes de Estado, y lo más desconcertante es que ha sido en parte porque los ejércitos se han mantenido constitucionalmente fieles. Es otro mundo, o sea, estamos realmente tocando un mundo un poco distinto. Del mismo modo está habiendo cambios culturales que son muy interesantes. En el ámbito, por ejemplo, de la alimentación o de la movilidad urbana. Desde el 19 hasta aquí, el patrón dietético vegano, vegetariano, ha crecido exponencialmente. Es como, digamos, algunos estudios de mercado dicen que es la mayor revolución en el consumo alimentario de la historia, está teniendo lugar en nuestras propias narices. O sea, hace 10 años ser vegano en Madrid era un infierno y ahora es fácil ir a muchos sitios, comer bien. Digamos, hay un cambio cultural que es muy coherente con una vida más sostenible. Y lo mismo ocurre con la movilidad urbana, cuando, digamos, se generan condiciones que lo facilitan. Y basta darse un paseo por todas las capitales europeas menos Madrid, porque Madrid, en fin, voy a hacer una especie de broma de humor negro, ácido, pero ser habitante de Madrid respecto a la movilidad debe ser como ser mujer en Arabia Saudí, o sea, ver que todo el mundo avanza y tú estás aquí en una especie de cueva terrible. Pero, en fin, o sea, que realmente tú te das un paseo por París hoy y ya eso es otra cosa, ¿no? Además de eso, la acción climática ya no es retórica. Y aquí mucha gente podría decir, bueno, pero eso es Bueno, ahora mismo, más allá del greenwashing, los grandes centros imperiales de poder mundial están metiendo miles de millones en inversiones que tienen que ver con la transición energética y ecológica.
Podemos discutir si eso se va a emplear bien o mal, si sirve para reproducir las lógicas del capital o no, pero es una escala de juego distinta. Una cosa como la ley IRA en Estados Unidos es una escala de juego distinta. Una cosa como el European Green Deal en la Unión Europea, con todos sus problemas, nos coloca en una escala de juego distinta. Esto no pasaba hace 4 o 5 años y está pasando ahora. Del mismo modo, yo creo que esto es lo más importante. Al igual que os decía antes que está habiendo cambios culturales delante de nuestras narices y no nos estamos dando cuenta porque estamos como muy cerca, seguramente estamos asistiendo desde el 2019 de modo irreversible a la mutación del neoliberalismo en otra cosa. Hemos conocido en Europa algo tan imposible como la mutualización de deuda para la emisión de eurobonos. Hemos conocido cosas tan impensables como la regulación del mercado energético. Está habiendo toda una serie de reformas que se parecen mucho a cómo nació el neoliberalismo, pero al revés. El neoliberalismo nació con una especie como de reacción de hechos consumados ante una crisis, la crisis petrolera del año 73, y luego una serie de reformas legales que fueron cambiando el mapa macroeconómico mundial. Estamos conociendo algo parecido a eso. Hoy ya no es tabú hablar de cuestiones que son fundamentales para que la transición ecológica se pueda hacer en tiempo y forma, como regulación, planificación, política industrial. Todas estas palabras se están volviendo. Estamos en un país en el que un ministro socialista llegó a presumir de que la mejor política industrial era la que no existía. Todo esto ya está fuera de juego. Estamos en otra época. ¿Esto tiene que acabar en algo bueno? ¿Necesariamente? No. Pero al menos nos permite disputarlo y nos da las herramientas para que la transición ecológica pueda ser un objetivo de una especie de economía de guerra climática que nos permita ir muy rápido en muy poco tiempo. Y luego, por último, yo creo que, aunque el balance es agridulce de todo el ciclo que explotó en el 2011, pero que venía de antes y todo lo que ha pasado, espero que hayamos comprendido un poquito cómo se hace política de mayorías en las sociedades como las nuestras, que seguramente no es como nos gustaría, pero la política nunca es hacer lo que te gusta, la política es hacer lo que puedes. Y en ese sentido creo que quiero pensar, ¿no?, que de todo lo que se llamó la hipótesis populista, las izquierdas transformadoras, etcétera, de todo esto hemos sacado algunas lecciones que nos permitan entender cómo es el cambio social en el siglo XXI, ¿no? Y dicho esto, por terminar, por cerrar, ¿no? Aunque la situación es muy crítica, en el fondo se trata de hacer cosas que ya hicieron mujeres y hombres como nosotros en otros momentos de la historia. No hablamos de un cambio milagroso. Si os fijáis, el neoliberalismo se impuso en 10 años. 10 años bastan para dar la vuelta al mundo de una manera sustancial, ¿no? En 1971, un autor como Hayek era una cosa friki, conocían 4 taraos en departamentos de universidad. En el 76 le estaban dando el premio Nobel y en el 80 sus ideas estaban redefiniendo la economía mundial. Bueno, yo creo que no es tan descabellado pensar que podemos protagonizar este tipo de cosas, que quizás ya lo estamos haciendo, insisto, y ya con esto sí que de verdad cierro, que me estoy enrollando un montón. Gramsci enseñó una cosa que yo creo que a veces los movimientos sociales no terminamos de asumir o que nos cuesta entender. Él decía que antes de gobernar hay que liderar moral, intelectual y culturalmente, ¿no? Si uno piensa en la historia del ecologismo, seguramente estos 50 años que han pasado desde el 68, por una fecha inicial, aunque viene de antes, ha sido el momento en el que el ecologismo ha conseguido liderar moral, intelectual y culturalmente. ¿Qué es el greenwashing? Cuando el enemigo se quiere parecer a ti, es que tú estás llevando el liderazgo de la conversación pública, es que tus valores se están imponiendo. Entonces, eso lo tenemos. ¿Cuál es la siguiente fase? Gobernar. Ser competentes en eso que Manuel Sacristán llamaba el control de los procesos de poder. Y bueno, pues esa es la tesitura en la que estamos, y tesitura, con esto ya cierro, en la que creo que los compañeros colapsistas nos desorientan. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora. Yo creo que podemos intentar hacer un poco un debate para que fuera un poquito más interactivo. Sí. Ahí atrás tenéis el libro, que también ayuda un poco también a que podamos seguir haciendo este tipo de actos. Y lo podéis adquirir luego. Y luego, que no se me olvide, va a haber comida, va a haber... tenemos aquí vino, queso, etcétera. Todo vegetariano y vegano. Por si acaso.
Vino vegano, es vino vegano, no os preocupéis, estáis preocupados. Yo sí te quería, para un poco romper el hielo, si quieres, una pregunta. A mí sí me gustaría que contaras un poco la experiencia tuya de Cuba, ¿no? Como, vale. Por lo que contabas en el libro, la sensación que me dabas, que fuiste un poco esperando ver esa, ¿no? Lo que sería un posible escenario parecido a un colapso, ¿no? Lo que puede pasar en un colapso o en un decrecimiento brusco de las posibilidades energéticas, y un poco lo que te encontraste, y yo creo que eso puede ayudar un poco a empezar el debate. Total. En el mundo ecologista colapsista, Cuba era tomada como el ejemplo, ¿no? O sea, siempre era la pregunta de, bueno, todo se va a ir al carajo, pero está Cuba, y Cuba nos va a enseñar cómo sobrevivir. Yo, me creí esto a pie juntillas. Entonces, como antropólogo inocente occidental ingenuo, consigo una beca y digo, pues ya que tengo una beca, voy a ir a Cuba, a vivir allí, a hacer trabajo de campo y a estudiar cómo lo hicieron los cubanos. La idea del relato era un poco que Cuba forzadamente se había convertido en una especie de laboratorio para sobrevivir al pico del petróleo, porque con la caída de la URSS, lo dijiste tú antes, tienen un corte de suministro del 50% de su petróleo en apenas unos meses, y el país sobrevive sin un gran derrumbe social, ¿no? A través de una serie de innovaciones que tienen que ver con un auge de la agroecología, medidas de razonamiento en el transporte, energéticas, etc. Y en teoría todo esto había sido posible, que es la parte, digamos, más débil de este mito, por el poder de la comunidad. Porque había surgido un gran movimiento de autogestión popular, ¿no? En las ciudades, en los barrios, que había impulsado todo esto. Vale. Voy a Cuba. Viví 9 meses en la isla, no seguidos, pero en distintas estancias. Lo primero con lo que me encuentro, que me chocó muchísimo, es que la gente no daba crédito de qué diablos hacía yo interesándome por esa pesadilla que ellos vivieron, ¿vale? Por ese recuerdo horrible. Fue muy fuerte porque era violento. O sea, llegaba a ser violento que la gente me hablase de sus recuerdos del periodo especial, porque ellos lo recordaban como una auténtica regresión civilizatoria. Como una regresión. Cuento una anécdota en la tesis, que es muy loca. Mucha gente empezó a criar animales en sus casas para comérselos, porque se bordeó la hambruna durante mucho tiempo. El problema es que les ponían nombres y luego no se los podían comer, ¿no? Claro, esto da mucha risa, pero es como muy dramático. Y nombres muy locos, ¿no? O sea, me acuerdo de un amigo mío que me contaba su conejo, se llamaba Mitsubishi, y claro, no se pudieron comer a Mitsubishi porque le cogieron cariño. Es como norma número 1, no le puedes poner nombre a algo que te quieres comer, ¿no? Vale. Claro, luego uno entiende que les ponen nombres porque el proceso simbólico de invasión del animal respecto a las casas era deshumanizante. Entonces era como una respuesta. Mira, yo no es que esté cayendo en la hambruna, es que es mi mascota. Inconsciente. O sea, había todo un mecanismo simbólico, y eso, como ese ejemplo, miles, ¿no? Entonces, primera idea que me llevo de Cuba. Esto de colapsar mejor, nenos, no, mira, eso no va a ser. Si colapsamos va a ser un horror. Entonces, mejor no colapsar, porque el colapso feliz no existe. Es como la primera lección que me llevo como muy fuerte. Segunda lección. Estudiando todo eso te das cuenta que sí que Cuba tuvo algunos logros ecologistas muy interesantes, especialmente en materia alimentaria. Se consiguió producir mucha más comida con menos insumos, tanto energéticos como de fertilizantes. Eso es real, pero había una letra pequeña en esa cuestión, que tuvo que ver con las reformas económicas que permitieron la venta de comida en el mercado libre y, por tanto, el enriquecimiento de los campesinos. Eso fue fundamental. A la izquierda no nos gusta, pero sin eso no se explica la explosión de comida de Cuba en los años 90. Pero bueno, aún así esos logros técnicos son interesantes y se pueden estudiar. Aún así, en cuanto llegó el petróleo de Venezuela, se revirtió. Se revirtió, salvo una pequeña minoría de gente convencida, que llegó a ser una parte importante del campesinado cubano. Yo calculo que hasta 1/3, pero los otros 2/3, en cuanto volvieron a tener insumos, volvieron a la agricultura convencional. Y quizás el elemento que era absolutamente más fantasioso de todo aquel discurso era la cuestión del poder de la comunidad. Porque lo que pasó fue lo contrario. Lo que pasó es que la gente se cerró en sus entornos cercanos ante una sensación de inseguridad. Y la huella material más clara de esto es la proliferación de las rejas por toda La Habana, porque la gente empezó a temer el espacio público. Entonces, ¿qué es lo que salvó Cuba? ¿Lo salvó una especie de ola anarquista autogestión? En absoluto. Cuba sobrevivió por una mezcla de ajuste económico que la homologó con el capitalismo internacional, turismo, divisas, etcétera, y al mismo tiempo, digamos, las capacidades de un Estado socialista, que era un Estado fuerte y socialmente comprometido, como para generar un colchón social,
y como además tener una capacidad de planificación e intervención que permitió sortear los peores momentos de esa crisis. O sea, el Estado socialista cubano y ese compromiso igualitario fue fundamental para la supervivencia. Por tanto, si alguien quiere sobrevivir a un colapso, creo que es mucho más interesante que se esfuerce en generar un Estado socialista igualitario que en pequeñas iniciativas en los barrios y los pueblos. Solo. O sea. Si queréis, abrimos el turno de preguntas. ¿Cómo encaja? No he leído tu libro. ¿Cómo encaja, hablando de un mundo global, un mundo enorme? Con una Tienes que entenderlo, yo creo. Hola. Con una cantidad de población tremenda, con esa visión que tú das, que a mí me parece optimista. ¿Cómo encajas el decrecimiento? Vale. Para llegar a una situación de sociedad igualitaria, claro. Totalmente. Este no es un libro sobre el decrecimiento, aunque alguna gente lo ha intentado ver así, en absoluto. Es otra cosa, es otro debate. Yo en el libro especifico, y lo digo ahora mismo, el decrecimiento tiene que ser algo así como la guía o la estrella polar de un ecologismo transformador. Esto es necesariamente así. ¿Por qué? Porque estamos extralimitados desde hace más de 40 años y tenemos que reintroducir nuestra esfera material y los límites planetarios. No hay ningún tipo de duda. O por decirlo de otra manera, si por decrecimiento entendemos este ajuste de nuestra esfera material a los límites planetarios, unido a una crítica o una ruptura a los procesos de acumulación de capital como condición de funcionamiento de nuestras sociedades, y aún romper con esa falsa ecualización entre sociedad de consumo y felicidad, no solo me declaro decrecentista, sino que creo que toda persona que crea la igualdad y los derechos humanos es decrecentista aunque no lo sepa. Eso es seguro. Ahora, dicho esto, el decrecimiento yo creo que es una muy buena idea que es políticamente inmadura, porque la cuestión no es saber que hay que decrecer, es cómo lo hacemos, cómo se hace. Ese es el asunto fundamental. Y en el cómo se hace hay muchos problemas. El primero de ellos, que el crecimiento no es una decisión. El crecimiento es una lógica estructural de nuestra sociedad que tiene que ver con los fundamentos más profundos de cómo organizamos nuestras relaciones sociales. No hay ningún botón rojo en Moncloa que pueda pulsar un gobierno decrecentista de mayorías que milagrosamente ganas unas elecciones que pudiese permitir crecer. ¿Cómo creo que hay que abordar esto? Lo escribíamos Héctor Tejero y yo, un artículo en El País hace un año, os animo a leerlo si queréis luego profundizar en esto. Nosotros hablábamos de políticas públicas poscrecentistas. Es decir, más que una enmienda a la totalidad, que es un poco imposible, porque implicaría una especie de control total político de todos los medios de producción, algo que ni el socialismo consiguió, para someter a un plan democrático de reducción de la producción. Hablábamos de cómo impulsar algunas políticas concretas, sectoriales, que permitiesen reducir sustancialmente nuestros impactos ecológicos, pero generando bienestar o manteniendo el bienestar, ¿no? Y que además permitiesen alianzas políticas amplias para su defensa, que no fuese una cosa de gueto, de cuatro Quijotes, que no va a ningún lado. Y localizábamos algunas, ¿no? Como ejemplos concretos. Una reforma ecológica de la contabilidad nacional. Esto es perfectamente posible. Tú puedes añadir un indicador complementario al PIB, que sea un indicador biofísico, y luego utilizar la compra pública para discriminar a aquellas empresas que, digamos, tienen unos impactos ecológicos más grandes y vas forzando al entramado productivo a funcionar de otra manera. Otra cosa tiene que ver con, por ejemplo, el reciclaje de los minerales, que es fundamental para que la transición energética no implique una expansión delirante de proyectos mineros. Pues vamos a reciclar minerales, que estamos en pañales, hay muchísimo que hacer, y digamos, pues implementar políticas estatales en esa dirección, o el fin de la obsolescencia programada, o el desarrollo de bienes comunes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en todas las charlas, que es muy resultón, pero se hizo un estudio en los Estados Unidos sobre cuántos taladros había en Estados Unidos y cuál era su uso medio, ¿no? Taladros, sí, como las Black & Decker, ¿no? 50 millones de taladros en todo Estados Unidos que en su tiempo de vida útil se usan aproximadamente 13 minutos. Y claro, uno piensa, ¿y si hacemos bibliotecas de cosas municipales donde tú puedas ir y tomar prestado un taladro, usarlo y devolverlo, como hacemos con los libros? Igual a lo mejor con una red pública de este tipo de cosotecas, con 1 millón de taladros, cubre toda la necesidad de taladrar de los Estados Unidos y logra reducir en 49 órdenes de magnitud tu consumo de energía y materiales para los taladros. Claro, pero que esa ruina, sí, por eso, digamos, ahí hay un conflicto político de fondo, sí.
Claro, sí, por supuesto, pero digamos, bueno, vamos a ir generando estas bibliotecas municipales y Black and Decker que se las apañe, ¿sabes? Más que ir a una guerra directa, yo creo que vamos a ir, bueno, generando novedades y que las sociedades vayan evolucionando. Son ejemplos concretos, pero yo creo que esta manera de enfocar el problema de crecimiento es políticamente más fértil que quedarte la ambiente a la totalidad, que al final te lleva un momento pancarta, ¿no? Que es, hay que acabar con el capitalismo, claro, sí. Como si no llevásemos 150 años intentándolo, ¿sabes? Y no nos ha ido muy bien. Hay otra pregunta por aquí. Bueno, enhorabuena por la charla y por la profundidad de todo lo que nos has contado. Y me ha llamado mucho la atención que has pasado muy por encima de una cosa que creo que no es del conocimiento de la mayoría de la gente, que es el tema de la agricultura regenerativa. Y yo creo que es precisamente una de las cosas realmente que puede ser una revolución muy importante, porque realmente los resultados y la ciencia... Yo también soy científico del CSIC, por cierto, y mi mujer también. Que puede dar un cambio muy importante. Y creo que mucha gente lo puede confundir con la agricultura ecológica y otra serie de cosas. Bueno, no soy un experto en el tema, ¿eh? Mi conocimiento técnico de la agricultura regenerativa es muy superficial, y que a lo mejor puede ser tú, pero vamos, digamos que la idea de fondo es que toda una serie, y corrígeme si estoy en un error, pero toda una serie de conocimientos sobre la dinámica del suelo, ¿no? Y la biodiversidad del suelo están llevando, digamos, a hacernos comprender que llevamos durante muchos siglos con procesos productivos en lo agrario tremendamente destructivos, que se pueden invertir facilitando procesos de regeneración de esa biodiversidad en los suelos, y que eso da como resultado, digamos, no solo algo que en términos de producción de alimentos es más rentable, sino que tiene todo tipo de beneficios vinculados a resiliencia ante plagas, efectos climáticos extremos, captura de CO2, y se trata, digamos, de asumir el cuidado de los suelos y la regeneración de la vida de los suelos como horizonte de una política agraria transformadora. A grandes rasgos, ¿no? Vale. Hay otra pregunta ahí atrás, Alejandro. Yo, mientras le llevan el micrófono, si quieres comentar algo también sobre el tema de conflictos en el terreno, ¿no? Sobre el tema de la implantación de las renovables, sí. Porque eso yo creo que es otro de los grandes problemas. Eso es un temazo, sí. Y lógicamente el impacto que están teniendo la implantación masiva de, por ejemplo, fotovoltaica en zonas agrarias, que están quitando zonas de cultivo para implantar, ¿no? Y eso es un problemón que está generando unas tensiones muy grandes. Muy grandes. ¿no? De hecho, digamos, no sé si queremos... ¿Te contesto primero o...? Bueno, te contesto a este melón de las renovables. Este es un debate muy complejo y que además yo creo que le ha dado al colapsismo un sujeto político, cosa que no tenía antes, porque el colapsismo era una cosa de frikis que estábamos en canales de Telegram y cosas así. Porque es un debate complejo. Mi posición, que igual no la compartís, pero por un lado el impacto global de las renovables es netamente positivo. Netamente positivo. Incluso en términos de biodiversidad, que es uno de los problemas locales más graves, porque uno de los vectores más destructivos de la biodiversidad es el cambio climático. Y el IPCC es muy claro. Solo nos salvamos de un auténtico desastre con un proceso de transición energética a una escala y una velocidad que no se ha visto nunca. O sea, y que no se ha visto nunca es en serio, que no se ha visto nunca. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues en muchas tensiones, evidentemente, ¿no? Ahora bien, si bien los impactos globales son netamente positivos, los locales pueden ser negativos. Y aquí hay una dialéctica entre interés global local, que es muy problemática de resolver, y más en sociedades democráticas. Más en sociedades democráticas, como debemos de seguir siendo. Y estos impactos negativos, además, se agravan porque nuestro sistema económico es el que es. Y esto hace que, digamos, tengamos déficits de planificación, que son reales, la primacía de una lógica de beneficio frente a una lógica de cobertura de necesidades. Además, se aprovecha que el capitalismo genera lo que Harvey llamaba esas desigualdades espaciales, es decir, esos desequilibrios de poder entre territorios, para que algunos territorios sean condenados a intercambios muy desiguales en sus beneficios y sus impactos. Eso es absolutamente real.
Y en el caso de España todo esto se agrava con una nueva capa de complejidad, que es un país tradicionalmente caracterizado por el caciquismo, el oligopolio y, digamos, el vaciamiento demográfico de buena parte de su territorio, que las renovables no han generado, pero que tampoco van a solucionar. Tampoco lo van a solucionar. Entonces es como una gota que colma un vaso de agravios acumulados durante mucho tiempo. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿No? Teniendo en cuenta de que las necesitamos implementar, que el autoconsumo no basta, que la alternativa sería procesos de decrecimiento energético que yo creo que son políticamente inviables, porque claro, todo esto tenemos que pensarlo siempre con toda la partida completa. Y la otra partida completa es que vas a tener enfrente a la extrema derecha diciendo, ¿reducir qué? A matar si hace falta, pero aquí no se reduce nada. O sea, ese es el telón de fondo, ¿no? Con el que tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones. Y luego hay una cuestión importante y es que las renovables frente a los fósiles son ubicuas, ocupan espacio y el espacio se ve. Con los combustibles fósiles nos hemos acostumbrado a externalizar. Yo soy de Galicia, en Galicia hay muchos conflictos con la eólica, en parte algunos son justificados porque están haciendo barbaridades, pero algunos creo que no lo son. Y hay un argumento muy peligroso que dice, no, si Galicia ya es autosuficiente energéticamente y exporta energía, y es como, no, perdona. Galicia es autosuficiente en electricidad, pero la electricidad es un 20% de todo lo que consumimos. Si Galicia tuviese que vivir solo de su electricidad, en marzo se paraba. ¿Qué hace que no se pare en marzo? Que recibe en el puerto de Coruña cargueros con petróleo de Irán y de Venezuela cada 2 meses. Y el impacto para tu nivel de vida lo estás externalizando en el delta del Níger o en donde sea, ¿no? Entonces, tenemos que tener este debate en serio, pero sin hacernos trampas al solitario. Y si no queremos renunciar a nuestros consumos energéticos, pues tendremos que instalar muchas renovables. Dicho esto, ¿qué se podría hacer? Nosotros siempre hablamos de la necesidad de una especie como de nuevo contrato social territorial, que podría tener como distintas líneas de acción, ¿no? Por un lado, digamos, tenemos que intentar generar procesos que sean participados, que sean informados, buena parte de los problemas cuando uno estudia los conflictos en los territorios tienen que ver con que las barbaridades ni se comunican, ni hay transparencia, ni hay una compensación adecuada por la implantación de las renovables, y todo esto evidentemente se puede cambiar a nivel político. El modelo danés, por ejemplo, no sé hasta qué punto es cierto, es una anécdota como falseada, ¿no? Pero en Dinamarca, supuestamente, si tú ves un molino desde tu casa, tú tienes derecho a la participación en la propiedad de ese molino. Eso ya es otro escenario distinto, ¿no? Tenemos que agilizar la implantación de renovables en las zonas urbanas. Evidentemente, Madrid nunca va a poder ser autosuficiente, pero tenemos un trecho, ¿no?, que recorrer para minimizar los impactos en los territorios. Y luego nosotros proponíamos dos políticas concretas. Una, la reforma del mercado eléctrico para que allí donde estén cerca de las instalaciones la electricidad sea mucho más barata. Esto puede facilitar procesos de reindustrialización. Y esto sí que puede, digamos, ayudar a dar la vuelta a la despoblación rural. Y si esto pasase, seguramente la recepción de las instalaciones sería distinta. Y la segunda, un fondo soberano. Igual que Noruega tiene un fondo soberano con el petróleo, hagamos un fondo soberano con las renovables y con los beneficios de las renovables ayudemos a desarrollar políticas que permitan compensar la instalación de renovables en los territorios. Con todo esto, más una reducción del consumo energético impulsado por una cierta lógica de crecimiento, creo que lograríamos trasladar el conflicto o la necesidad de la instalación a otros horizontes. Sí. ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo, 2 cosas que me interesaba tu opinión, ¿no? Porque viendo la tele como la vemos mucho, ¿no? Pues la campaña, por ejemplo, que está desarrollando Iberdrola. Uh-huh. Claro, yo cuando veo la campaña de Iberdrola, no sé si es Iberdrola que tiene conflictos muy importantes en poblaciones locales de Chile o de Centroamérica con grandes presas. Sí. Pero sin embargo su mensaje ahora es de un rabioso ecologismo empresarial tremendo, ¿no? Eso llega a confundir a mucha gente porque lo otro no se ve, eso sí, ¿no? Esa campaña, esos logos verdes y demás, ¿no? Eso por un lado. Y luego me ha llamado la atención, por ejemplo, que yo no lo sabía, que fondos de inversión del entorno ecologista invirtieron, por ejemplo, en Exxon Oil, que es la mayor
petrolera del mundo, ¿no? ¿Qué valoración le das? Porque yo no sé si eso al final tiene un cierto desarrollo o no va más allá de visualizar el conflicto de los minerales fósiles, del desastre que ha habido en la COP, en la última reunión mundial de la COP, no sé. Vale. ¿Qué valoración haces de todo eso? Gracias. O sea, aquí al final, digamos, estás planteando un dilema que es hasta qué punto podemos impulsar una transición energética en el marco del capitalismo, con los diversos fenómenos que esto implica, ¿no? Luego nos podemos meter en los detalles. Pero aquí mi posición es la siguiente. No tenemos tiempo a desmontar esto. No lo tenemos. De hecho, además, hay una cosa con la crisis climática que a veces no se tiene en cuenta, que es que introduce una novedad. Porque un derecho social, un derecho de género, lo podemos perder, pero lo podemos volver a ganar en el ciclo de luchas. Pero si nos encaminamos a un escenario de tierra invernadero, eso es irreversible. Eso no hay marcha atrás. Entonces, mi posición dentro de esto es que como mucho hay que hacerlo a la vez, pero lo prioritario es descarbonizar. Esa es la tarea de nuestro tiempo, que es evitar como el mal mayor. Evitar el mal mayor. Ahora bien, evidentemente, cuanto más podamos avanzar en lógicas, yo llamaría ecosocialistas, que nos eviten todas estas cuestiones, mejor. Iberdrola, pues evidentemente tiene conflictos en territorios en Chile y en otros muchísimos países, con cuestiones de represas, con cuestiones de grandes proyectos. Sabemos lo que es Iberdrola. Ojalá pudiésemos prescindir de un actor así, la transición energética. La pregunta, vuelvo a lo mismo, ¿tenemos fuerza política para hacerlo en el tiempo? Porque manejamos, y aquí digamos, aquí doy la razón al colapsismo, aunque no nos sobra tiempo. O sea, yo he negado el colapso, pero no he negado que estamos en una situación absolutamente crítica. Y como esto vale para cualquier otra cosa, imagínate que impulsamos un programa de vertebración territorial a través del ferrocarril, que es una medida también que sería tremendamente útil en este contexto. ¿Quién va a construir esas vías de tren? Ferrovial o ACS, alguna de estas, seguro, ¿no? Entonces ahí tenemos el problema de la correlación de fuerzas entre la capacidad material efectiva de las fuerzas de lo público, de lo social, para intervenir en la realidad, y pues jugamos con lo que hay. Y yo aquí, igual es un brindis al sol, pero quiero pensar que lo que hoy es privado, mañana puede ser socializado o nacionalizado, pero al menos trabajemos en esa dirección. Y respecto a la cuestión de los fondos de inversión, no sé si te refieres a un caso que describe muy bien Naomi Klein en Esto lo cambia todo, que hablaba específicamente de algunas trayectorias muy perversas, no el movimiento ecologista en general, no, sino de ciertas organizaciones muy importantes del movimiento conservacionista, que no es exactamente lo mismo en los Estados Unidos, ¿no? Pues evidentemente me parece que tenemos que ser pragmáticos. O sea, yo soy un claro defensor de un radical pragmatismo, pero tampoco hay que pasarse. Y esto es una barbaridad. O sea, que un movimiento ecologista invierta en combustibles fósiles para financiarse, eso es un disparate. ¿Hay alguna pregunta por ahí más? Añese. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, lo primero, felicitarte, me ha gustado mucho la charla, estoy bastante de acuerdo en lo que dices, y plantearte la siguiente pregunta. Me parece muy pertinente el papel del Estado y el rol de la política en todo esto. Pero también estamos en un momento, en una situación de auge de fascismo. En España tenemos partidos como Vox, en toda Europa, que justamente una de sus jugadas es debilitar el Estado y las instituciones, ¿no? Quitarles legitimidad. Estamos en un sistema político en el que el cortoplacismo de las políticas públicas impera. O sea, es muy difícil planificar políticas públicas a largo plazo. Entonces, estando de acuerdo en la relevancia que tiene el papel del Estado y la política pública a la hora de llevar a cabo este decrecimiento, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo en este contexto político en el que estamos actualmente, tanto en España como a nivel internacional? Vale. Es un problemón. ¿Cómo responder a esto? Vale, yo creo que en primer lugar, tenemos que aprender a
a desengañarnos de cualquier idea de una victoria definitiva, de cualquier consuelo en leyes históricas que nos vayan a ayudar, y entender que la política es contingencia. La política siempre es un encadenamiento de contingencias. Esto nos cuesta tanto asumirlo que nos hemos inventado miles de mitos para no mirar a los ojos a esto, pero esto es así. La política siempre es encadenación de contingencias. Dicho esto, yo creo que hay como un elemento que juega a nuestro favor, pero puede jugar en contra en España, y es que España no es un país, digamos, completamente soberano, sino que de algún modo está tutelado por un marco político mayor que hasta ahora en este terreno concreto nos ha beneficiado, en el sentido de que nos ha impuesto políticas más ecologistas de las que nosotros mismos demandábamos, que es Europa. Ojo, esto está en juego. Y las elecciones de mayo, esto puede cambiar. Yo creo que tenemos que asumir ahora mismo que estamos en una situación en la que cada elección es un plebiscito climático. Y durante unos años decisivos tenemos que poner mucha carne en el asador para que lo que ha empezado a ser, con todos sus límites, sombras y contradicciones, una descarbonización, se convierta en relativamente irreversible, algo que no está asegurado. Y lo puede llegar a estar. Va a haber un momento en el que el avance en la descarbonización sea tal que ya no tenga sentido casi material o físico dar la vuelta. Pero hasta que ese momento llegue, estamos en una estación crítica, y ahí lo que toca es pujar para hacer las disputas de poder que permitan, con todos sus límites, digamos, que los negacionistas climáticos no lleguen al poder. Y ahora, en cuanto a las políticas más de largo plazo, tenemos el factor Europa si lo preservamos, que eso, digamos, marca unos horizontes como mucho más largos de compromiso. Y básicamente hay dos opciones, y yo no lo tengo claro. La que a mí me gustaría es pensar que vamos a tener un bloque histórico suficientemente capaz de gobernar durante varias legislaturas seguidas como para emprender esta tarea histórica. Me gustaría pensarlo. Si no lo conseguimos, la alternativa son pactos de Estado. Y para eso tenemos que arrastrar a la derecha para aquí, o al menos a la parte civilizada. Entonces, una tarea ecologista yo creo que necesaria y que nadie está dispuesto a hacer, yo no la estoy dispuesto a hacer, pero que sea útil, es, digamos, infiltrarse en el Partido Popular para que sea una derecha climáticamente sensata, cosa que algunos elementos tienen, pero algunos no, y ahí, digamos, está la disputa con la derecha, el fenómeno Vox, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso sería importante. Es decir, o bien tenemos un bloque hegemónico capaz de gobernar los 15-20 años que nos hacen falta e impulsar esto, o tenemos que ir hacia un cierto consenso de Estado en el que la derecha va a tener que jugar un papel y no obsesionarnos más. Hola. Yo te quería preguntar también, has hablado de, ¿no? Reconoces que el decrecimiento es algo obligado, ¿no? Si quieres una sociedad justa, si no la quieres... Una sociedad justa, ¿no? Pero así teóricamente, ¿qué nivel de crecimiento crees razonable que es vivir como en los años 70, vivir como viven poblaciones en el cono sur del mundo? O sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y si realmente es una cosa que es viable en una sociedad democrática para mantener ciertos estándares de vida, ¿no? Sí, es muy difícil, digamos, tener como un indicador que digas el decrecimiento es esto, porque hay muchos elementos como cualitativos que se pueden transformar en función de... o sea, si tú lograses tener la capacidad de transformar las estructuras productivas, relacionales, etcétera, tendrías oportunidad de ganar muchas cosas que ahora como que no las consigues. Pero por ir como a ejemplos concretos, ¿no? Si lográsemos, que puede ser como razonable, hay un estudio de Antonio García Olivares que me gusta mucho, que plantea una sociedad 100% renovable, a la que nos quedaríamos, digamos, estancados más o menos en el nivel de consumo energético del 2005. ¿Vale? No es la media, es el 2005. Y que a partir de ahí ya no podríamos seguir creciendo y todo se basaría en la redistribución que pudiésemos hacer o en, digamos, cuestiones más cualitativas, como lo que decía antes, toda una serie de cuestiones en ese sentido, ¿no? Que pueden mejorar mucho la calidad de vida sin apenas impactos ecológicos. Si no recuerdo mal, hice el cálculo, igual aquí os miento, pero hice el cálculo de cuál sería, si se repartiese a nivel global en un comunismo perfecto el consumo energético de ese año, donde nos situábamos, creo que estaba como en el consumo energético de Chile. Yo viví en Chile en el 2007, o sea, no es ir de nuevo para nada a la Edad Media. ¿Qué implicaría a nivel concreto las vidas cotidianas? Seguramente una movilidad distinta, ¿no? Sin coche privado, con un nivel de consumo de aviación mucho menor, una dieta distinta, seguramente una sociedad no de consumo, donde las cosas durasen mucho más, y luego habría cambios que tendrían que ver con un sector primario más grande, porque la agroecología hace falta como más trabajo, ¿no?
Pero más allá del transporte y la alimentación, y digamos una economía mucho más común o comunizada o de bienes comunes, el cambio cotidiano no sería tan drástico. En este escenario, si lográsemos, claro, a todo esto introduce la política, los conflictos, la desigualdad, que lo viene a empeorar todo, ¿no? Lo viene a empeorar todo. La cantidad de humanos. Momento. La cantidad de humanos, sí, pero digamos, todavía aquí hay un tema, esto es otro tema, la cantidad de humanos. Yo quería preguntar por los minerales, pero vale. me has salido los humanos. Pues te contestan las dos cosas, minerales y humanos, te contestan las dos cosas. Los minerales es lo más fácil, ¿vale? El colapsismo ha impuesto un meme ideológico de que no tenemos minerales para la transición. Está siendo difícil y es un problema. O sea, no es cierto que no sea un problema. Pero, de nuevo, la cuestión fundamental es qué tipo de transición. Y todos los estudios vienen a concluir que la tecnología que va a tensar más nuestros límites minerales es el coche eléctrico. Es el coche eléctrico, fundamentalmente. Entonces, claro, uno piensa, el programa ecosocialista clásico, ¿no? Y pienso en ¿cómo se llamaba este hombre? Dumont, que se presentó a las elecciones francesas en el 71-72 y tuvo un 0,2% de voto porque proponía cosas como acabar con el coche, ¿no? Bueno, pues es que esto ya es una reivindicación clásica del ecologismo de toda la vida. Es que minimizar el papel del coche privado de las ciudades tiene ganancias en todos los órdenes de la vida, desde la contaminación del aire a emisión de CO2, los minerales de los eléctricos o tener más espacio público. Entonces, la cuestión de fondo no es que no haya minerales para la transición energética renovable, no la hay para la transición energética renovable que pretenda continuar con el nivel de movilidad que hoy tenemos. Pero como este nivel de movilidad, además de innecesario, es nocivo, transformémoslo. Eso en cuanto a los minerales. Respecto a los humanos, el eterno debate Malthus Marx, es una cosa que tiene casi como 200 años, ¿no? Yo creo que los ecologistas deberíamos llegar a una posición de síntesis, ¿no? Una especie de síntesis como hegeliana mágica, es decir, los dos tenían algo de razón en el siguiente sentido. Es verdad que hay como un límite absoluto a la población humana a partir de la cual, digamos, no es sostenible. Pero, por ejemplo, Ernest García lo calculaba, claro, pero esto nunca es un dato solo. Este dato siempre depende de lo que es a qué nivel de consumo. ¿A qué nivel de consumo? Entonces, Ernest García, en uno de sus últimos libros, que os recomiendo, hacía el cálculo, si os interesa, y decía, el nivel de consumo que hoy existe en Somalia, el límite poblacional son 22.000 millones de personas. Al nivel de consumo de Estados Unidos son 3.000 millones. Entre Somalia y Estados Unidos encontremos un punto óptimo, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de fondo ahí es que tenemos que insistir en que el problema no es la superpoblación, es el superconsumo. Del primer mundo, además. Del primer mundo, pero claro, pero con una perspectiva un poco más amplia, porque ¿qué es China? ¿Es primer mundo o no es primer mundo? Porque China es una cosa muy interesante con 1.000 millones de personas hasta ahí. Entonces, sí, evidentemente, creo que a la larga tendremos que ir a una suerte de descenso poblacional. Lo ideal es que esto se produjese de manera relativamente espontánea gracias a la transición demográfica, pero necesariamente tenemos que ir sí o sí a un esfuerzo político por reducir consumos. Y aquí una de las claves, y todos los estudios indican, una de las claves es la cuestión de la dieta. Las dietas vegetales o vegetarianas tienen un impacto ecológico muchísimo menor que las dietas cárnicas, porque se utiliza un montón de suelo, recursos y agua para piensos que luego se utilizan para nuestras dietas abusivamente cárnicas. ¿Significa que haya que dejar completamente de comer carne? No. Pero igual te va a comer carne una vez a la semana. Utilizar los huesos para hacer un cocido, yo qué sé, otro tipo. Cosas que tampoco eran tan distintas a cómo se comía hace 50, 60 años. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias, me ha encantado y me ha puesto los pelos de punta, en el buen sentido. En lo que se relaciona con el decrecimiento... A ver, ¿así? Sí. En relación con el decrecimiento y con la movilidad, en 1972, con la crisis del petróleo, una de las soluciones que hubo fue que empezó a funcionar el teletrabajo, con mucha menos tecnología de la que existe ahora mismo. En la pandemia también se ha podido ver que, bueno, sobre todo con el peso que tenemos en el sector servicios, hay una gran parte de la población
que puede teletrabajar y de hecho durante el 20 y el 21 pues todo el mundo notó que las carreteras simplemente los atascos, etcétera, era mucho menor. Entonces, ¿qué papel crees que juega el teletrabajo en este futuro transformador? Gracias. Bueno, no es una cosa que tenga como muy estudiada, pero intuitivamente entiendo que es una pieza más que puede contribuir a minimizar desplazamientos, ¿no? Aquí, claro, hay que entender que el teletrabajo también tiene particularidades que es, digamos, aplicable a algunos sectores y no a otros, ¿no? Todo eso tendrá que tenerlo en consideración. Pero allí donde sea aplicable, yo creo que lo lógico es avanzar hacia una legislación que lo facilite a la medida de lo posible, es evidente. La reducción de los desplazamientos diarios vinculados al mundo laboral pues es sustancial y con eso ganas en todos los sentidos. Luego, digamos, hay críticas, ¿no?, que tienen que ver con la experiencia de trabajo en sí misma, gente que incluso prefiere, ¿no?, la cuestión como relacional que se genera en los equipos en espacios laborales presenciales. Hay otras aristas del debate que tendríamos que considerar. Pero el aporte ecológico es evidente. Ahora no se puede universalizar, porque hay sectores que no lo permiten. Eso no, sí. Y además que no debería ser. O sea, yo creo que me vea un médico, no una videollamada. Hay una pregunta para él. Yo quería decir que sí, el uso de los renovables está aumentando, pero a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero también están aumentando, el uso de carbón está aumentando, porque todo el mundo piensa que tiene que crecer, esa idea de crecimiento sigue súper fuerte. Y como lo combatimos, y en respecto de España tenemos un presidente que hace unos años declaró estado de emergencia climática y hace 2 días dijo que iba a aumentar el tamaño de Barajas 25%, porque España es el país de crecimiento. Entonces dices que ves que hay más conciencia, pero yo no lo veo. Y dame esperanza, por favor. Bueno, no sé si podré, es una demanda complicada, pero a ver. Por un lado, estamos en un momento histórico interesante en la medida en que es verdad, se están instalando renovables como nunca, las emisiones todavía crecen, pero en algunos sitios ya han tocado pico. En otros, digamos, y yo tengo mucha esperanza en esto, es posible que lo hagan pronto. Salió el otro día una noticia de que puede que China llegue a su pico de emisiones de CO2, porque China está instalando más renovables ella sola que todo el resto del mundo juntos. Esta es una cosa absolutamente increíble para cualquiera que estudie procesos como este. Ahora bien, claro, tú partes de una base, una matriz de combustibles fósiles. Eso implica, digamos, un momento inicial en el que vas a seguir emitiendo emisiones de CO2. También está construyendo sitios de carbón para centrales térmicas, sí, claro. Y China están construyendo más. Sí, pero ahí tenemos como hay un problema real que tiene que ver, y eso es una de las grandes dificultades de nuestras sociedades, son muy fosilistas. O sea, dependemos de los combustibles fósiles para el 80% de la energía que consumimos, para 8 de cada 10 cosas que hacemos, por decirlo de otra manera, ¿no? Transitar a una sociedad renovable va a ser complejo y tenso, y además va a estar lleno de momentos de retrocesos. Yo creo que el mayor símbolo de esto es el gobierno alemán con los verdes destruyendo un pueblo para abrir una mina de carbón después de la invasión rusa de Ucrania, porque toda la industria alemana dependía del gas barato ruso. Entonces, este tipo de tensiones van a ser constantes. Es decir, la transición ecológica no va a ser una línea recta, va a ser algo zigzagueante, con contradicciones, con idas y con venidas. Yo creo que ahí necesitamos, digamos, una especie de mirada en la cual no demos un cheque en blanco para consentirlo todo, pero seamos suficientemente pragmáticos para entender que vamos a conocer retrocesos y que incluso muchos de nuestros gobiernos van a hacer cosas que no nos gustan, que van a ser contradictorias. Entonces, tener como una cultura política capaz de
estar en esa tensión, la tensión de denunciar lo que haga falta denunciar, pero no perder de vista que hay líneas políticas distintas y que incluso a veces conviene, bueno, asumir algunas derrotas con tal de conseguir algunas victorias. En el caso de Barajas, por ejemplo, yo creo que es una barbaridad. Es decir, que tú estás proyectando unos modelos turísticos que tienen como dos problemas como fundamentales. Uno, cuánta aviación vamos a tener, cuánta aviación sostenible o compatible con el Acuerdo de París nos podemos permitir, y dos, hasta qué punto España va a seguir siendo un destino turísticamente atractivo con veranos a 50 grados. Esa es otra. Entonces ahí me parece que bueno, ahí el PSOE se equivoca. ¿Y qué hay que hacer? Presionar. Si conseguimos echarlo para atrás, bien. ¿Que eso hace que sea mejor que esté un ministro de Vox en el Ministerio de Transición que Teresa Rivera? En ningún caso. En ningún caso. Y como esa contradicción tenemos que jugar. Entonces, yo creo que no te puedo dar esperanza, pero tampoco quiero darte como resignación absoluta. Creo que al final es una cuestión mucho más de grises, ¿no? Y que los movimientos sociales tenemos como una especie de problema, como muy pendular. O bien estamos instalados en el pesimismo absoluto y todo lo vemos como parte de dispositivos de poder que al final no nos llevan a nada, o a la mínima que nos va algo bien nos venimos para arriba y pensamos que estamos a 2 días de la revolución. Entonces, al final yo creo que la historia es mucho más prosaica, mucho más correosa, y simplemente hay que insistir. Sí, ¿cómo? ¿Insistir? Sí, insistir. Pero las renovables llegará un momento que, por ejemplo, las placas solares serán viejas. Sí. Las baterías de los coches serán viejas. Sí. ¿Y qué? Nada. ¿Qué hacemos? Una parte se recicla, una parte se... Pero no está estudiado el reciclaje, ¿eh? Está estudiado, no está desarrollado. Y falta mucho por desarrollar, pero se están haciendo, vamos, hay procesos muy interesantes en esa línea. De hecho, nosotros en Más País conseguimos en los presupuestos del 19 el desarrollo de una planta experimental de reciclaje en colaboración con el CSIC para hacer tecnologías que ya se están aplicando en Europa, en Bélgica, por ejemplo, y China tiene muchísimas plantas de reciclaje en ese sentido. Entonces, hay una parte que tiene que ver con avanzar hacia el reciclaje, y lo que no podamos reciclar pues dependerá de más minería. Pero digamos, si uno compara el volumen de minería de una sociedad basada en combustibles fósiles al volumen de minería de una sociedad basada en renovables, son dos escalas de magnitud muy distintas. Tened en cuenta que los combustibles fósiles están con minería y se queman. Tú estás con minería los materiales de las renovables y te dura 25 años, lo tendrás que cambiar, pero son 25 años que tienes los mismos minerales puestos en un sitio. Entonces, evidentemente, si logramos reducir el consumo energético, pues será mejor, porque de esa manera podremos tener menos minería. Pero ahí lo que se decía antes, ¿cuál es el óptimo para una reducción de consumo energético que sea políticamente viable? Teniendo en cuenta que va a haber gente que te prometa que aquí no se le crece. O sea, que antes de compartir vamos a matar. Ese es el esquema de la extrema derecha. Antes de compartir, aquí se mata. Y del imaginario, distópico brutal. Entonces, bueno, pues con eso tendremos que ir jugando. Sí. Yo voy a contarte una anécdota para explicar y para reforzar hasta qué punto está muy cercano estamos como queremos y no hay ningún problema, el negacionismo total, del derrotismo absoluto. Y es que esta conversación la tuvimos con un amigo nuestro hace unos pocos años, que nos estaba explicando lo buenísimas que eran las avellanas cordobesas, que eran como nueces. Entonces nosotros nos quedamos atónitos, nos dicen, ¿qué estás diciendo? Sí, porque claro, en Andalucía hay muchísima agua y el Guadalquivir, no sé qué, se están produciendo unas avellanas magníficas. Y decimos, pero eso es una barbaridad, eso es un disparate, eso no es sostenible. Entonces, incluso durante un rato le estuvimos explicando por qué no era sostenible. Y decía, pero es que llega mucha agua al mar. No, pero es que tiene que llegar agua porque si no es el mar el que entra dentro. O sea, todo, ¿no? Una teoría ecológica básica. Y en 5 minutos, en 10 minutos, está diciendo, es verdad, tenéis razón, nos vamos a la mierda, da igual lo que hagamos. Es muy interesante lo que cuentas, porque en el libro, cuando me puse a escribir el libro, me encontré con una etnografía del movimiento del picor en los Estados Unidos, ¿no? Que es como súper interesante, porque no era como, a ver, yo tengo esta sospecha de que todo esto por estas razones lleva a la inacción, pero vamos a ver
un antropólogo que se dedicó durante años a estudiar el movimiento del petróleo en los Estados Unidos. Y fue fascinante, porque decía, o sea, era increíble. Por un lado, es un movimiento que llegó a tener como cierta masividad hacia principios de los 2000, ¿no? Cuando la hipótesis del petróleo está como más fuerte, etcétera. Y él, después de cientos de entrevistas... No sé si todo el mundo sabe lo que es el pico. El pico del pico del petróleo. O sea, esto que os contaba antes, ¿no? Esta hipótesis de que, por razones geológicas, la producción mundial de petróleo específicamente llegaría a un tope, y a partir del cual iría como declinando sin que ningún proceso tecnológico de inversión pudiese, digamos, darle la vuelta, ¿no? Y eso llevaría al colapso de la sociedad industrial. Que son, digamos, las tesis con las que yo me crié cuando empecé a militar en esto en el 2004. Bueno, pues lo que constata, que me pareció increíble, es dos cosas. Por un lado, dice, 3 de cada 4 personas que formaban parte de este movimiento empezaron a hacer despensas de supervivencia. 3 de cada 4. 1 de cada 4, me parece un dato brutal, se cambió de casa por el petróleo. O sea, es una cosa tan disruptiva en tu vida como mudarte para prepararte ante el colapso de la sociedad industrial. Pero dice, pero solo 1 de cada 4 intentó organizarse políticamente y el 95% no pasó de la primera reunión. Con lo cual, el discurso del peak oil, ¿a qué es lo que llevó el discurso del colapso? A las salidas individuales. A las salidas individuales. Y además hay otro dato más interesante todavía, y es un movimiento que inicialmente tenía un discurso que podíamos catalogar de izquierdas, en el sentido de que ponía mucho énfasis en las soluciones como comunitarias, ¿no? La resiliencia local, la autogestión de los vecinos, etcétera, acabó derivando mayoritariamente en posiciones cercanas al anarcocapitalismo y las críticas del gran gobierno. Evidentemente Estados Unidos tiene sus particularidades culturales, hay una serie de cosas que tienen que ver con la imagen de frontera, con todas sus locuras, ¿no? Pero hostia, ahí te das cuenta de que, y su tesis fuerte era, esto no es casual. Si el centro de tu ideología política, o de tu ideología es la negación de la capacidad de la política para intervenir en los acontecimientos, y el colapsismo, que esencialmente es eso, hacia lo que vas es a decir, bueno, pues yo a sobrevivir como buenamente pueda, a sobrevivir. O sea, es una ideología con una profunda carga antipolítica. Eso es, digamos, parte del problema en una sociedad tan antipolítica como esta, que sea el discurso mayoritario del ecologismo transformador. Bueno, yo... Ahora sí. Estoy de acuerdo contigo. Todo lo que has dicho. Y sin un gramo de negacionismo, lo que pasa es que, no sé, creo que soy bastante pesimista. Creo que sin un fuerte decrecimiento no se llegaría a la descarbonización. No sé, y el cambio climático se puede mitigar, pero no parar, sin fundamento científico. Es una opinión personal. No deberíamos, aunque también fuese un poco contradictorio, aparte de medidas por descarbonizar, transición ecológica y tal, intentar adaptarnos a ese cambio climático. Totalmente. O sea, por un lado, el cambio climático, digamos, la acción climática tiene como 2 pilares: mitigación, adaptación, y la adaptación es fundamental, y hay que asumir que ya vamos a vivir en un mundo más cálido, que eso no nos lo quita nadie, ese mundo ya va a ser más difícil. Por eso decía en un principio de la charla, yo voy a intentar acabar con esperanza, pero la cuestión de fondo es que la vida va a ser más difícil. Eso no nos lo quita nadie. Ahora, pensar que esa dificultad derive un colapso, que pongo en cuestión, pero que la vida va a ser difícil, eso es indudable. Que tenemos que mitigar, sin duda. Y yo creo que hay ahí además un horizonte de oportunidad política fuerte. A mí me tocó colaborar en el programa Verde Sumar con un grupo de personas y nos dábamos cuenta de que somos una sociedad que tiene una enorme demanda de seguridad, cada vez más. Todo el auge de la extrema derecha está relacionado con eso, y hay todo un ámbito que tiene que ver con lo que podríamos llamar la seguridad climática, que es políticas públicas que garanticen que tú estás protegido ante las inclemencias de una atmósfera caótica, en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, yo creo que ahí lo que toca es meter una millonada de dinero de políticas públicas conseguidas a través de un sistema fiscal progresivo para mitigar, sin ningún tipo de duda. Ahora, lo del pesimismo, puede parecer que todo lo que os he contado tiene que ver con una especie de debate entre optimismo y pesimismo, y no, eso es secundario. El debate de fondo que hay aquí son otras cosas. Hay un debate
sobre el diagnóstico científico, cuánto da de sí nuestras capacidades de cambiar las cosas. Hay otro debate que tiene que ver, no sé si hay mucho marxista, pero voy a utilizar como una fórmula marxista. O sea, ¿cómo podemos hacer un uso ecologista inteligente de la tradición del materialismo histórico? Es decir, ¿cómo podemos pensar que hay... ¿Cuál es el papel de la política y cuál es el papel de las estructuras sociales a lo largo de la historia? Y una tercera cuestión de debate que es cómo se construyen sujetos políticos. Y aquí el ecologismo yo creo que lleva 50 años instalando un error. El error es pensar que la verdad tiene un efecto político. No, la verdad no tiene efectos políticos en sí misma. Con esto no digo que no haga falta. Por supuesto que la verdad hace falta. Pero el ecologismo está obsesionado, que es una cosa que ya venía del marxismo, ¿no?, en pensar que las mayorías políticas están ahí y lo que tienen que hacer es tomar conciencia, ¿no? Tú les desgarras el velo del engaño y entonces, igual que el obrero cuando se dé cuenta que su posición objetiva en los medios de producción, cuando se dé cuenta de esa verdad, se convertirá en comunista. Cuando nosotros nos demos cuenta de que somos insostenibles, nos volveremos ecologistas. Entonces toda esa obsesión con la comunicación, con el dato, con la pedagogía, con decir la verdad, no sé. No. La misma verdad puede dar lugar a comportamientos políticos muy distintos. La verdad de la extralimitación, de que llevamos 40 años viviendo por encima de las posibilidades biosféricas, puede tener una respuesta ecosocialista que busque combatir, de crecer, etcétera, una respuesta ecofascista que dice, que hay poco, a depredar. Y es la misma verdad. Porque esto no es una disputa pedagógica, es una disputa moral. No es que sean unos ignorantes, que son unos hijos de puta. Esa es la cuestión de fondo. Entonces, claro, al final, parte del debate con el colapsismo también es que es esta especie de ilusión en que por decir los datos de que vamos hacia el colapso vamos a reaccionar. Que eso es de una ingenuidad política brutal. Y el ecologismo, como es un movimiento que tiene orígenes en científicos preocupados por lo que está pasando, yo creo que tiene como esa especie de ingenuidad ilustrada, de obsesión con el dato, que la ha llevado a ser políticamente un poquito loco. Gracias por tocar tantos temas, integrando un poco estos problemas del mundo actual. Yo a lo mejor voy a ser un poquito grillo, vale, a raíz de cuando has explicado el peak oil. Yo he oído, por ejemplo, a Antonio Turiel hablando del decrecimiento, hablando del fin del capitalismo y todo eso, y creo que es tan malo como lo que tú cuentas de ser excesivamente colapsista, porque crea una reacción en muchas personas que no necesariamente son hijos de puta, aunque voten a Vox o al PP actual, pero son conciudadanos nuestros. Y hay que vivir con ellos, y hay que convencerlos. Entonces, yo a lo mejor soy muy como científico, creo mucho en las tecnologías disruptivas, entonces nos podemos llevar sorpresas. Nos podemos llevar sorpresas de que a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años, digamos, no haga falta utilizar menos energía, porque habrá energía más limpia. Entonces yo creo que por la naturaleza humana hay que dar la idea de, hombre, contente, intenta, pues hay ideas muy buenas. Nosotros tenemos dos taladradoras en casa. O sea que si se abre del acaparamiento. Si se abre una cosoteca pública, las tiramos. Puedes hacer una grilla. O aquí se puede hacer una, ¿no? Pero creo que también hay que dar un poco la idea de que, por desgracia, el progreso muchas veces se asocia a tener acceso a más medios. Sí, o sea, has planteado muchas cosas muy interesantes. Yo creo que la tecnología puede tener un papel disruptivo. Creo que con la tecnología conviene, asumiendo esto, ser un poco agnósticos, en el siguiente sentido. Somos unas sociedades muy predispuestas a pensar en milagros tecnológicos, que no significa que no se vayan a dar, pero mejor no contemos con ellos, trabajemos en contar con ellos, y si vienen, más fácil. Pero, por ejemplo, por ir a cosas como muy concretas, ahora está todo el debate sobre baterías, minerales, litio. ¿Hasta qué punto el desarrollo de baterías de sodio, mucho más accesible que el litio, va a permitir minimizar todos estos impactos? Puede ser.
pero no lo demos por hecho. O sea, vamos a jugar, digamos, así como el colapsismo niega casi el papel de que la tecnología pueda tener en esto, el lado contrario sería este tecno-optimismo absoluto que dice, no hay ningún problema, ya inventaremos algo, una posición como más templada, que sin negarse a esos avances, digamos, permita, bueno, pues ir incorporándolos a medida que se vayan dando y luego también apostando por ello. Es decir, yo creo que con la pandemia vimos que cuando tú metes recursos públicos en innovación y ciencia, las cosas se aceleran. Y eso también es una parte importante de la transición, ¿no? Entonces eso también es coherente con todo lo que vengo diciendo, un papel mucho más protagónico del Estado, de impuestos redistributivos. Y no hablamos de una revolución, hablamos de volver a las coordenadas fiscales que eran comunes en el mundo occidental entre 1945 y 1980. O sea, que Roosevelt impuso un tipo máximo del IRPF del 90%. Eso es un salario máximo, casi. Y eso fue común en los Estados Unidos hasta que Kennedy lo bajó y luego ya fue la revolución de Reagan, ¿no? Entonces, no hablamos tampoco de tener que pasar por una experiencia como la revolución rusa. Hablamos de procesos políticos que fueron compatibles con la democracia y que vivieron generaciones como las nuestras hace 40, 50 años. Iba a decir algo sobre el pico y... Bueno, no me acuerdo qué más iba a decir, seguramente tenía algo más que decirte, pero bueno, está bien, lo siento. Bueno, yo... Habla al micro, por favor. Ah, sí, no me acuerdo. Por la hora a lo mejor ha sido emocionante, ¿no? Con cantidad de intervenciones. Y bueno, recordar que vamos a hacer un ciclo de charlas, coloquios sobre estos temas de la crisis climática, que además vamos a tener la próxima seguramente será a mediados de febrero, y va a venir una profesora de la Universidad de Económicas que ha escrito un libro que yo creo que ese tema se ha trabajado poco, que es el cambio climático y los conflictos sociales. Y bueno, Cristina, no la conocemos, sabemos que vive en Aravaca, se ha acercado a nosotros, Cristina García Fernández. Hemos quedado con ella para charlar, pero bueno, nos ha parecido interesante porque creo que ese tema se ha trabajado poco. Y bueno, pues nada, estará a mediados de febrero, os iremos informando. Digo que va a continuar a lo largo del año queremos que venga también Fernando Valladares, que venga Turiel si puede, Yayo Herrero, creo que ella vive ahora en Cantabria y la tenemos un poco más complicado, pero bueno, intentaremos, y que este ciclo pues avive un poco ese debate tan importante, ¿no? Que lo tenemos ahí, pero que nadie lo aborda. Solamente quería decir eso, gracias. Vale, me acabo de acordar de lo que quería comentar antes sobre el tema del pico del petróleo, etcétera. Yo insistiría mucho en esto. Yo creo que ahí el ecologismo se merece un debate que por desgracia no hemos conseguido tener bien, porque la reacción de este libro ha sido muy virulenta, pero nosotros en el 2008, 2009, los que nos iniciamos en esto con las tesis de Ramón Fernández Durán, Pedro Prieto en su momento, gente que lleva con este discurso desde principios de los 2000, estábamos convencidos de que en el 2008 era el inicio de una crisis que no iba a acabar jamás, porque se había llegado al pico del petróleo convencional en el 2005 y no había capacidad de darle la vuelta a eso. Hoy lo pienso, y mientras nosotros afirmábamos eso, y creo que la frase "esta crisis no acabará nunca" es como un eslogan que Turiel ha empleado durante todos estos años, esta crisis no va a acabar nunca. Mientras pensábamos esto, en China estaba teniendo el mayor proceso de construcción de infraestructuras de la historia económica mundial. Eso no es muy compatible con una crisis que no va a acabar jamás. No es muy compatible con una crisis que no va a acabar jamás. Entonces creo que es honesto que el ecologismo revise estos planteamientos, porque evidentemente ahí algo está fallando. Y una de las cosas que me llevan a abandonar estas posiciones es en el 2017-18, cuando ya era evidente que la economía mundial había vuelto a crecer, que el precio del petróleo no se había disparado y que ahí estaba fallando algo. Entonces creo que necesitamos, si queremos transformar el mundo, nos hace falta el mejor conocimiento sobre el mismo. Y a veces por diversas cuestiones que tienen que ver con cosas psicológicas, con dinámicas de micropolítica, con sesgos de confirmación, con lo que sea, pues nos negamos a tener un conocimiento del mundo actualizado. Y ahora mismo, insisto, en lo energético específicamente, la situación está, bueno, es mucho menos dramática de lo que pensábamos hace 10 años.
Porque claro, esto cambia las cosas, porque si, por mucho que digamos, ¿no? Decíamos antes, tenemos petróleo suficiente para freírnos, pero uno de los argumentos fuertes, digamos, del colapsismo energético es que al no haber combustibles fósiles tampoco hay capacidad para montar la infraestructura de las renovables. Esto ya no es así. Entonces, bueno, si toda esta gente que venga le queréis preguntar, sería interesante que contrastásemos qué cosas hemos dicho y qué cosas han sucedido, ¿no? Que es un ejercicio de honestidad que es importante, y más cuando muchas de estas cosas casi todo el mundo funcionamos con cajas negras. Nos creemos algo porque hay un argumento de autoridad por detrás, porque hay muchos aspectos técnicos que escapan fuera de nuestra comprensión. Entonces, bueno, pues el debate está mucho más... Una cosa que a mí me sorprendió mucho es saber que el debate estaba mucho más abierto de lo que yo creía en este tema concreto. Y os pongo otro ejemplo. Yo trabajo en el CSIC. El CSIC tiene un libro blanco en el que muchos científicos del CSIC plantean cuáles son los problemas de la sociedad, y el libro blanco de energía del CSIC habla entre coordenadas muy distintas a las del colapsismo energético de este país, muy distintas. Señala otros problemas que tienen que ver con el almacenamiento, que tienen que ver con los materiales más óptimos, pero da por hecho que las renovables pueden sostener una sociedad sostenible. Lo da por hecho. Eso el ecologismo lo trabaja, lo sabe, lo discute. ¿Por qué asumimos unas tesis como si fuese la verdad científica cuando el debate es mucho más complejo? Para mí lo que es un poco confuso es que tú utilizas la palabra colapso, y eso es muy amplio, y tú estás negando, como un poco cuestionando eso del pico y el colapso energético, pero lo que creo es más como urgente, y lo que es más es que no se puede cuestionar es el colapso climático, porque dicen que tenemos que reducir emisiones en 40% para 2030 para evitar el colapso climático, y esto no está pasando. Entonces, tengo el miedo que la gente va a ver el titular de tu libro y dice, no, que estos científicos son alarmistas, y no es verdad. Y como tenemos tanto negativismo, incluso un presidente ampliando el aeropuerto, eso es un tipo de negacionismo en sí. Entonces, y también dices que los de las derechas saben, y no es porque no saben que no actúan, pero desde mi punto de vista la mayoría de los ciudadanos no saben realmente qué mal vamos en términos científicos. Y, por ejemplo, la IPCC dice que llegamos a 4 grados de calentamiento para 2100, y mirando todas las extinciones masivas del planeta, muchas han coincidido con este aumento de temperatura. Y muchos científicos dicen que no hay adaptación para 4 grados de aumento de temperatura. Y en muchos científicos también tenemos que esta década es crucial, que si no actuamos en esta década se nos va la ventana de oportunidad. Entonces me da un poco de miedo tu discurso, que la gente va a decir, que no vamos a colapsar, no pasa nada, solo vamos a poner más renovables y todo eso. Vale, sí. Es curioso porque es la misma crítica que me hizo por la otra parte un muy buen amigo como Jorge Richman, ¿no? Que me viene a decir, el título de tu libro es problemático. Y dije, a ver, Jorge, seamos serios. O sea, quizá, o sea, no sé si esta conversación puede llegar a darse, ¿no? Imaginaos, me he visto las temperaturas en el Atlántico Norte, es una cosa como muy grave. Tranquilo, que el otro día vi el título de un libro que dice que el colapso es un mito, y ya está. Yo creo que eso no importa demasiado. Es decir, que al final los títulos de los libros tienen que ver con razones de mercadotecnia. Os confieso que este no era el título que yo le puse. El título que yo le puse era Sí hay futuro, que es el título de esta charla.
Luego incluso llegó a haber pruebas de portada de no queremos aprender a morir en el antropoceno, que era una especie de beef o de pelea con Scranton, que es un filósofo que ha escrito un libro que se llama Aprender a morir en el antropoceno. Claro. Entonces, yo creo que, o sea, que se pueda dar esa confusión me preocupa poco. Lo que me preocupa más es que, insisto, es muy amigo mío, pero un filósofo de la importancia de Jorge Richman en su penúltimo libro, porque publica como 3 libros al año, en su penúltimo libro dice textualmente: el colapso ecosocial es inevitable, con suerte trabajamos para el siglo XXII o XXIII, así que cero prisas. O sea, me parece el peor consejo político que se puede dar. Y cada vez más gente en el ecologismo está comprando esos discursos. Por tanto, a mí me parece fundamental, si el ecologismo quiere jugar un papel transformador, clarificar estas confusiones, clarificarlas. Dicho esto, es verdad que la cuestión climática está muy grave, muy grave. Y así como en el ámbito de la energía os decía que los discursos colapsistas yo creo que han perdido, bueno, capacidad de interpretar la realidad, en lo climático estamos en una situación muy comprometida, muy comprometida. Dicho esto, no es cierto que ya estemos yendo hacia los 4 grados. O sea, con las reformas que ya ha habido, que han sido solo el principio, no recuerdo la cifra exacta, pero ahora mismo las predicciones están en ir hacia 2,7, que sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo una barbaridad. 2,7 sigue siendo un mundo donde van a morir millones de personas. Pero ya no son los 4 grados y tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, quizás hemos perdido los 1,5, puede ser. No se sabe, es posible que los hayamos perdido. Los 2 todavía no. Dependerá de las acciones, lo que tú muy bien has dicho, en esta década decisiva. Una década que es absolutamente crítica. Y ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer políticamente en esta década? ¿Nos ayudan discursos como aprender a morir en el antropoceno para enfrentar esta década decisiva? Yo creo que no. Bueno, yo creo que es un buen punto final. Muchas gracias a todos. Ayudáis a un pobre autor. Pues no le gustaría que sí. Y a nosotros también. Y luego ahí en la otra sala tenemos ahí un poco de picoteo, vino. Si hay alguna embarazada, hay un queso que es curado, pero no es de leche pasteurizada. Yo voy a mi libro.